Hola, soy el padre Miguel Ángel Godoy. Esta es la segunda catequesis que nos habla de esta batalla cultural y espiritual, en la cual nos puede ayudar San Miguel Arcángel, al cual oramos suplicándole que siempre interceda por su iglesia y por cada uno de nosotros. Hoy les voy a hablar del progresismo. Tal vez muchos han oído hablar de este progresismo donde se nos ha metido que hubo una primera época antigua que fue fantástica, la época de los griegos, de los latinos, según la mentalidad, pues, que que han querido meternos. Que después hubo una época de oscurantismo, que fue la Edad Media, porque en la Edad Media la iglesia nos metía ideas de superstición a los seres humanos, y todo era para poder que los poderosos dominaran a los débiles, ¿verdad? Esa es la mentalidad que se nos ha metido. Y entonces, en este progresismo, la verdadera ilustración, la verdadera iluminación viene de los ilustrados, ¿verdad? Y después inicia la época moderna, que nos ilustra con la ciencia y la razón. La iglesia siempre fue, según ellos, enemiga de la ciencia y de la razón, lo cual es una mentira total, según vimos en la primera catequesis, porque la iglesia siempre promovió la ciencia y la razón. Entonces, vamos a ir viendo cómo inicia este modernismo y después pasa a un posmodernismo. El modernismo inicia con Lutero, que vive del año 1483 a 1546, con su doctrina de la sola escritura, que rechaza la guía de la iglesia. Según él, el hombre por sí mismo puede comprender la Sagrada Escritura. Para René Descartes, o Descartes, como se escribe, que vive entre el 1596 y 1650, con su frase "pienso, luego existo", la existencia ya no hace referencia a un Dios creador, sino al propio pensamiento racional del ser humano. O sea, ya no necesito pensar un Dios creador, sino que mi propio pensamiento racional me hace ver que yo existo. Entonces, después vienen los pensadores de la Ilustración, que ya les explicaba, señalan la Edad Antigua como la época de los grandes filósofos griegos y la Edad Media como una época oscurantista, caracterizada por las supersticiones religiosas. Se consideran a sí mismos como los iniciadores de una edad moderna, donde debe reinar la diosa razón. Kant viene a considerar que el hombre por sí mismo puede elaborar una moral basada en su propia razón. Esto es el punto, podríamos decir, el punto más alto de la edad moderna. En este punto entra ya la Revolución Francesa, que fue de 1789 a 1799, que se considera la ruptura con la Edad Media, de 1724 a 1804. Perdón, aquí hay un error. Kant, esta es la fecha de Kant, ¿verdad? La fecha en que nació y vivió Kant. Bien. Tres pensadores van a abrir el camino rumbo al posmodernismo. Karl Marx, que vivió de 1818 a
en 1883, considera al hombre desde una perspectiva económica. En su respuesta al capitalismo de la revolución industrial, afirma que lo que hace sufrir al obrero es lo que el capitalista empresario le roba. Por tanto, se requiere una lucha de clases que surge del odio del obrero al empresario. Él rechaza la propiedad privada y establece la necesidad de un Estado que domine sobre la sociedad, donde las libertades individuales deben ceder al bien colectivo. Para Friedrich Nietzsche, que vive entre 1844 a 1900, no existe una verdad objetiva que pueda servir de guía para la vida. Él proclama que Dios ha muerto y por tanto se necesita un nihilismo que rechaza los valores supremos, las verdades absolutas de la cultura judeo-cristiana. Nace un superhombre que establece su propia moral supuestamente superior. Sigmund Freud defiende que los instintos de origen sexual determinan los pensamientos humanos y la conducta, en especial los trastornos neuróticos. El superyo contiene las exigencias sociales y culturales a las que el hombre se ve obligado a responder en su vida social cotidiana. El posmodernismo rechaza la ciencia a partir de los estragos de la Segunda Guerra Mundial y se basa ya no más en la razón y la ciencia, sino en los sentimientos. Aquí viene entonces el existencialismo, que se opone a la hegemonía de la razón y propone centrar la mirada en el sujeto y sus propias percepciones. Ese es el punto, un punto terrible, donde después vienen a entrar aquellos que quieren destruir radicalmente la moral judeocristiana. Esto lo vemos en un tercer punto. Que el Señor les bendiga y les acompañe siempre.